Inquietud teme la presencia del viejo caudillo en tierra guaraní, pero los cónsules afirman su autoridad y respetan la ancianidad de quien fuera custodio del suelo paraguayo frente al enemigo común en la frontera de Curuguatí. En 1844, el venerable Carlos Antonio López asume la presidencia constitucional. Son épocas de cambios y acontecimientos graves. Un año después, Paraguay ha de aliarse a Corrientes y peleará contra la Confederación. Error circunstancial, del que se retracta a fines de 1846, pero decisivo en cuanto al perfil político y moral de Artigas. A su requerimiento de ayuda al gobierno paraguayo, pues carece hasta de ropa para cubrirse, se le responde con el ofrecimiento del cargo de instructor de un ejército de la República. Con suprema dignidad, a los 80 años, lo rechaza porque no quiere formar soldados unitarios que vayan a pelear contra sus viejos amigos federales. Desde su ángulo, es la misma actitud de don Carlos Antonio López cuando elude las gestiones de repatriación. Artigas es el patriarca del federalismo, y si él tiene su partido tomado, López debe evitar que pueda pesar en favor de uno de los bandos en pugna. En 1845 retorna a Ibiraí, próximo a Asunción. Es la época de sosiego y de paz. Temido, luego respetado. Firme en su convicción federal, alcanza en los últimos años de su vida la patriarcal tranquilidad y consideración respetuosa de quienes le frecuentan. Consustanciado con la historia oriental, ya se integró también a la historia paraguaya. En Ibiraí tendrá su última residencia. Primero en casa de don Pedro Guillermo Pérez, luego en la propia finca de los López, la chacra en el distrito de la Santísima Trinidad, linde de la actual Escuela del Solar de Artigas. Cercana a su casa a la del presidente, recibe visitas de los moradores del lugar. También él hace sus visitas, a caballo, montado en su morito. En los arrabales de Asunción, escribe un oficial brasileño, existen muchas chacras. En una de ellas visité hoy, viejo y pobre, pero lleno de recuerdos de gloria, a aquel guerrero tan temible antes en las campañas del sur, al afamado don José Artigas. No me cansaba de estar frente a frente de este hombre temido, de cuyas hazañas había oído hablar desde mi infancia y que de mucho tiempo atrás le creía muerto. Por su parte, no se manifestó menos satisfecho el anciano al saber que me conducía a su morada la fama de sus hazañas. Entonces, me preguntó risueñamente, mi nombre suena todavía en su país de usted. Y habiéndole contestado afirmativamente, dijo después de una pequeña pausa, es lo que me queda después de tantos trabajos. Hoy vivo de limosnas. A su lado se mantiene el fiel asistente, Ancina, un símbolo de lealtad a quien la providencia, pese a su mayor edad, le concedió sobrevivir para llorar la muerte de su jefe, cuidándole hasta el instante supremo del tránsito. Fe, Artigas asiste regularmente a misa. Recorre casi 1 kilómetro en su morito para rezar en la iglesia de la Recoleta y con el mismo fervor religioso recibió los últimos sacramentos y cayó de inmediato en la agonía. El 23 de septiembre de 1850, cuando tenía 86 años cumplidos, entregó su alma a Dios. Una pequeña comitiva de 8 o 10 personas que cerraba el negro viejo montado en el morito acompañó sus restos hasta el cementerio de la Recoleta. En esta parroquia de Recoleta de la capital, yo, el cura interino de ella, enterré en sepultura ordinaria del cementerio el cadáver de un adulto llamado don José Artigas, extranjero de esta feligresía. Doy fe, Cornelio Contreras. Allí permanecen hasta que el 20 de agosto de 1855 fueron exhumados y traídos de inmediato a su tierra natal. Pero las circunstancias hicieron que permanecieran abandonados en la capitanía del puerto de Montevideo más de un año.
Una voz se hizo oír entonces reclamando los debidos honores. Una voz premonitoria, la de Leandro Gómez. Finalmente se dicta la ley de homenajes y sus restos reciben sepultura en el cementerio central 6 años después de su muerte, el 20 de noviembre de 1856. Recibe nuevamente el espaldarazo histórico cuando sus restos son trasladados desde el Regimiento de Caballería Blandengues hasta el mausoleo. Los orientales rinden en 1977 conmovedor homenaje al primero de ellos, y la urna que contiene sus restos se cubre de flores arrojadas por temblorosas manos de mujeres, de viejos, de párvulos. Hoy, el mismo espíritu de la gloriosa década artiguista alienta a los orientales, conducidos por la fe inquebrantable de su caudillo. Yo llegaré a mi destino con este pueblo de héroes que sabrá conservar sus glorias en cualquier parte, dando continuos triunfos a su libertad.
El 19 de junio de 1977, a 213 años de su nacimiento, la República Oriental del Uruguay solemnemente se apresta a trasladar al mausoleo erigido en su memoria los restos de quien fue el fundador de la nacionalidad oriental y protector de los pueblos libres, el general José Artigas. Artigas es el fundador del Ejército de la Patria. Y ese ejército, hasta hoy celoso y fiel custodio de sus sagrados restos, los pone ahora en manos de su pueblo oriental que emocionadamente le acompaña. El pueblo todo, viejos y jóvenes, hombres, mujeres y niños, en la aglutinación de voluntades que constituyen la nacionalidad, acompañan a Artigas. La estilizada silueta del obelisco que evoca a los constituyentes de la República en 1830 resulta punto central del ferviente reconocimiento popular a quien, como Artigas, fue el auténtico precursor del ordenamiento institucional del país en sus famosas instrucciones de 1813. Universidad y Biblioteca Nacional forman guardia de honor al paso de la urna. Materializan el santo y seña artiguista de 1816. Sean los orientales tan ilustrados como valientes. Y los niños, palomas mensajeras del futuro, arrojan flores a su paso. El gaucho, prototipo humano del país de la libertad, tomó en Artigas conciencia de su ser ciudadano. A su lado fue soldado heroico, mártir desconocido, yunque sonoro y recio brazo para forjar la nacionalidad. Todos se honran honrándole. Las autoridades nacionales, civiles y militares, pueblo en el pueblo, encabezan la marcha, junto a él. Artigas, en 1811, tomó a todo su pueblo, lo cargó en sus hombros y dijo, ¡vamos! Fue el éxodo del pueblo oriental, nacimiento de la nacionalidad. Hoy le acompaña otra vez todo su pueblo, en imponente multitud, y dice, ¡vamos! En mar de todos, en paz y libertad. Marciales integrantes del heroico cuerpo de blandengues que se honra con su nombre, culminan la emotiva marcha popular.
Presente, general Artigas, ante la patria y ante la historia. Este es el voto que los orientales pronuncian en esta jornada de intenso patriotismo. Con unción, los sagrados restos de Artigas son conducidos al augusto recinto que constituye la expresión del sentimiento más elevado y puro. En el tono grave de quien ha superado el dolor de la recién lucha desatada por el terrorismo, que pretendía destruir la conciencia de la nacionalidad, el pueblo oriental, como una oración, repite: sabremos cumplir. Artigas está entre nosotros, en cada actitud, en cada esfuerzo, bajo la reverente custodia de su amado pueblo oriental. Y este, a la sombra protectora de sus ideales, mira hacia adelante con el firme optimismo que da la confianza en el porvenir. La imagen física de un héroe, a través del bronce o la pintura, puede tener 1000 rasgos diferentes. Pero el espíritu de Artigas, cincelado en una vida de lucha y rectitud, mantendrá a través de la historia una faceta definitiva: su grandeza. Así, con la grandeza de un supremo renunciamiento, un día prefirió partir antes que ver empañados sus sueños de libertad, dejando a su paso una huella indeleble, eterna. Junto al río Uruguay, en la Plaza Artigas de la ciudad de Salto, muy cerca del lugar donde el forjador de la orientalidad pisara por última vez el suelo patrio, autoridades y pueblos se dieron cita para despedir a los bravos jinetes orientales que partirán en la primera marcha de homenaje al prócer, cumpliendo una iniciativa del Comando General del Ejército. Durante más de un mes seguirán las huellas imborrables que el paso de Artigas dejó en lo que ayer fuera la Liga Federal y hoy son las provincias argentinas de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, para llegar hasta Asunción, última morada del patriarca. Y se inició la marcha. Y el aplauso se hizo salud. Y los cascos de los caballos volvieron a resonar sobre el suelo americano, como el latido del corazón de quien un día se entregara al silencio del olvido, para renacer maduro en el silencio eterno de los bronces. Con libertad no ofendo ni temo que don José, oriental en la vida y en la muerte también, oriental en la vida y en la muerte también. Salto Grande, un presente de trabajo, un futuro de energía. Y la
la evocación de un histórico pasado con el lento y nervioso avance de los caballos y la emoción de los jinetes al recorrer entre la bruma matinal la gigantesca obra que nos hermana aún más con la República Argentina. Y ya en suelo entrerriano, los gigantes de acero aquietaron sus motores ante el paso de la patrulla. Los primeros jinetes que cruzaran sobre la represa camino a la Yui, histórico lugar donde los orientales levantaron junto a su jefe el último campamento del éxodo. Una sobria ceremonia y la adhesión del pueblo y ejército argentino al descubrirse sobre una enorme roca extraída del lecho del río Uruguay el bronce que evoca aquella jornada de patriótico estoicismo que viviera y sufriera el pueblo oriental. Al volver a la patria en la Plaza Independencia, junto a su monumento, el pueblo vio reunirse por última vez a la patrulla. En la sencilla evocación de una ofrenda floral, se sintetizó el espíritu de esta marcha de homenaje a quien, dominado siempre por la razón y la justicia, se supo esclavo y servidor de su grandeza. Y ese, precisamente ese, es el legado que a través de la historia Artigas dejó a su querida patria oriental. Un futuro de